Bueno, un clásico el ramen, ¿no? Sí, obvio, ahora ya es un plato que uno dice ramen y todo el mundo sabe de qué habla, y en Japón obviamente es un clasicazo. Absolutamente. Si tuvieses que definirlo, Camilo, ¿qué dirías que es el ramen para alguien que viene, ¿no? De la cultura japonesa? ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo diría que en realidad, contrario a lo que mucha gente cree, el ramen es un plato de fideos. O sea, el centro del plato son los fideos, al menos para un japonés va a ser así siempre, porque lo que acá actualmente tiene mucha importancia, que es la sopa, que se fue mutando y se convirtió en una sopa mucho más compleja que lo que era originalmente, es como un acompañamiento. Lo que ellos van a comer es un plato de fideos en caldo, pero son los fideos la parte central. Y luego lo que tenemos es como una serie de toppings clásicos que ahora ya son estándar, que son el huevo, que se sirve un huevo con la yema semilíquida, pues se cocina poco tiempo, un pedazo de carne de cerdo, una feta fina de panceta generalmente arrollada, que se conoce como chayu, y después puede ser cebolla verde y algunos toppings más. Qué Es más que rico. nada, siempre Sí. a la hora de entenderlo, un plato muy popular, es un plato económico, es un plato de comida callejera, es un plato que come mucho la gente cuando sale de trabajar, por ejemplo, o en el almuerzo en el medio del trabajo. El otro tema, Camilo, a la hora de pensarlo, uno dice, bueno, fideos, hay una enorme cantidad de fideos. Fideos, ¿qué tipo de fideos es el clásico que se come en Japón para este plato? Bueno, lo lindo de eso es que los fideos que se usan son de harina de trigo, o sea, son de la misma harina que uno utiliza para hacer fideos acá, que bueno, se comen muchos fideos en Argentina, pero tienen un proceso especial porque se hacen con un agua que tiene la presencia de ciertas sales, en particular, en general, carbonato de sodio y carbonato de calcio, que hacen que ese agua sea alcalina, como lo contrario de ácida. Es un agua que es como si fuera, como tomarte un alical, y con ese agua se prepara el fideo. Y eso lo que hace es afectar la proteína, el gluten de la harina. Entonces, esos fideos son unos fideos que siempre son mucho más elásticos, en vez de ser como más rígidos como un fideo común. Entonces, como que uno tira y en vez de cortarse se estiran un poquito. Son fideos que soportan mejor estar en caldos calientes, como que se pasan menos, y eso es. Uy, a ver, ¿lo perdimos? Ahí estábamos charlando con Camilo y estábamos hablando justamente de este plato. Camilo C., el chef de comida japonesa, contándonos justamente lo que tiene que ver con el centro, ¿no? de este plato clásico. ¿Viste todo lo que dijo, no? Para el japonés es un plato de fideos, y que esa sopa más compleja, que hoy por hoy quizás se la defina como una sopa con fideos, bueno, es al revés para ellos. Primero el fideo, después es un acompañamiento la sopa. Y después esos toppings, ¿no? El huevo con yema semilíquida o la panceta arrollada. Pero estábamos hablando, ahí lo recuperamos a Camilo, de esos fideos de harina de trigo, pero con esas sales alcalinas. Me encantó eso, mucho más elásticos, Camilo. Claro, son unos fideos que tienen esa particularidad, esa elasticidad, que de hecho si uno alguna vez comió una sopa instantánea de fideos de ramen, tipo las Maruchan, las más conocidas, el fideo tiene esa propiedad, porque de hecho lo que más hacen es imitar el fideo, justamente, que es lo que es típicamente del ramen, ¿no? De ese tipo de fideo en particular. Claro. Y la pregunta es, a la hora de la cocción, Camilo, ¿se hace todo junto o se hace el caldo por un lado y el fideo por el otro? ¿Cómo es? Mira, en realidad lo que se hace generalmente es los caldos de base suelen ser caldos con cocciones bastante largas. Esto tiene una base que suele ser caldo de huesos, que puede ser ya sea de pollo, de cerdo. En las versiones chinas suelen usarse también huesos de vaca, que eso es como la base que le da como esa textura, esos caldos que son como grasosos, tienen mucho colágeno. Y después eso se suele combinar con como si fuera una sopa hiperconcentrada, que es lo que le termina de definir el sabor. Entonces se preparan esas cosas aparte y luego se cocinan los fideos y se emplatan cuando se unen el caldo, la salsa, los fideos, se suele poner un aceite aromático también, pero todo se termina en el plato en el momento de servirlo. Bien. Pero entonces el fideo, la cocción es en esa agua con sales por fuera, no es que se hacen en el caldo. No, el fideo se prepara, se amasa con el agua con sal. Después se cocina en agua normal. En agua normal, claro, pero no en el caldo. Sí, no en el caldo, Bien, no, exactamente no. Mirá, claro. Y esa sopa concentrada, ¿qué le agregan?
La sopa, o sea, lo que suelen hacer en general es una base, esta sopa concentrada se llama tare, que en japonés significaría salsa, que normalmente lo que suele tener es una base de salsa de soja o de miso, que son como los dos condimentos centrales de la comida japonesa, y tiene como base en muchas ocasiones un caldo que se llama dashi, que tiene mucho umami, es como la base de la cocina japonesa tiene que ver con el umami. El umami es la presencia de ciertos aminoácidos en general en la comida, glutamato, inosinato, guanilato, con 3 productos que suelen estar en los ingredientes. Entonces hacen unos caldos con algunos ingredientes como el alga kombu, como los hongos shiitake, que tienen mucha presencia de estos aminoácidos y generan ese efecto umami, que es que todo se realce mucho el sabor. Entonces generalmente esa salsa en la que se diluye en el caldo de huesos, que el caldo de huesos es un caldo muy neutro, pues son huesos hervidos más que nada, es la que tiene todo ese sabor y está toda hipercondensada, todo el umami está puesto ahí, y entonces se diluye una cantidad muy pequeña de esa salsa en el caldo, pero le da un montón de sabor. Por eso son en general como muy concentradas. Vos preparás esa salsa, ese tare, y le pones un poquito al caldo, a lo que herviste de huesos, no le pones mucho. Exactamente, Mirá. sí, exactamente. De acuerdo a qué tan tremendo sea, por así decirlo, el tare, es cuánta cantidad usás, pero normalmente la proporción entre caldo y tare es muy diferencial, ¿viste? Tenés que ser un 80% de caldo o un 90% de caldo, y el tare es un poquito nada más. Pero son con reducciones muy, muy, muy fuertes, que justamente además al hacer esas reducciones tan intensas, el nivel de concentración de sabor que se tiene es muy alto. También son cocciones muy largas en general. ¿Cuánto puede ser esa cocción, ese caldo? ¿Cuánto tiempo? Y los caldos en general, si uno apunta a lo que son los caldos más gruesos, porque hay ramen con caldo grueso y con caldo más claro, pero lo que son caldos gruesos pueden ser tranquilamente de 12 horas para arriba. Mirá. Porque para hacerle la extracción con cuidado a los huesos de todo el colágeno y toda la grasa, que es lo que hace que cuando uno come algo como si fuera un locro, por ejemplo, de esa cosa que se te pega en los labios, que eso es el colágeno de las patitas del chancho, por ejemplo, que se usan, o de las garras de pollo, que son muy comunes. Se necesita mucho tiempo para hacer esa extracción, entonces en general son caldos que tienen mínimo 12 horas de cocción muy suave, no un hervor muy fuerte, sino suave, para ir sacando lentamente y que se vaya emulsionando con el agua. Me gusta cómo lo explicás, Camilo, porque es la explicación de la alquimia, ¿no? De cómo, de lo que necesita físicamente el proceso cada alimento y esas fusiones de sabores, y cómo lo vas a percibir vos en tu organismo. Es una magia fabulosa la de la comida, y por eso nos encanta compartirla y que ustedes lo explican tan bien. Y en este caso dijimos de amasar entonces con esa agua alcalina los fideos. ¿Y son finitos, son gruesos, da lo mismo? Mira, en la práctica hay como un estándar, pero cuando uno va a Japón y come fideos de ramen en distintos locales, todo el mundo los hace como quiere, ¿no? Como cada local, parte de su forma de diferenciarse es cómo hacen los fideos o qué fideos usan. Entonces, en general diríamos que son fideos que tienen la tendencia a ser no muy gruesos, unos fideos más bien tirando a finos, medio del tamaño de un espagueti, pero un poquito menos quizás en muchas ocasiones. Y son fideos que se hacen con masas con muy poca hidratación, son masas muy duras, son difíciles de trabajar en general. Hay técnicas a veces que, por ejemplo, es muy común una técnica más casera, absorbiendo el ramen, que hace mucho ruido, que es algo que no está mal visto para nada allá. No, y que tiene que ver esto con sorber fideos muy largos. Claro, hermosa imagen, ¿no? Tal cual. Estaba pensando, Camilo, de lo que ha sido el boom, ¿no? Y la explosión de un plato que después trascendió las fronteras de Japón, se ha instalado, de hecho se celebra, y ¿cambió mucho el ramen de lo que es originario y el auténtico que se come en Japón a las vertientes o las variantes en otras partes del mundo? Yo
yo creo que como toda la comida japonesa cambia mucho cuando la sacan de Japón. De todas maneras, justo el caso del ramen, como es un plato de origen chino que llega a Japón recién en el siglo XX y también lo modifican mucho los japoneses, me parece que hay algo que está bien, o que de última que esas mutaciones del ramen a lo largo del mundo tienen que ver con lo que es la historia del plato en sí, porque como te digo, llega a Japón con las migraciones de China a principios del siglo XX y los japoneses se lo apropian muy rápidamente y hacen que la sopa sea mucho más importante, le agregan ciertos toppings, priorizan usar cerdo y pollo en vez de vaca porque es más común en Japón. Entonces en la actualidad hay algunos lugares, por ejemplo, yo siempre que me preguntan, digo lo mismo, hay un lugar en Córdoba buenísimo que se llama Nakama, que tienen un ramen que es igual que en Japón, es exactamente igual. Y ellos lo hacen acá, ¿viste? Y no hay ingredientes que falten, por ejemplo, ¿no? No es que sería imposible reproducirlo. Entonces yo creo que hay mucho lugar en el mundo que mantiene un producto muy parecido al original. Está bueno también entender que el original es una comida popular, entonces si se mantiene en esa línea suele ser más parecida a la experiencia. Es raro encontrar, hay lugares de ramen sofisticado en Japón, pero fundamentalmente es un ramen, es una cosa popular, como si fuera una parrilla de al paso. Claro, un choripán, totalmente, al paso. Claro, y estábamos hablando, totalmente, ¿no? Qué importante una comida, bueno, la guerra, ¿no? Cuando aparece y en épocas de vacas flacas, como le decimos nosotros, y de austeridad, de poder sacar un plato adelante, ¿no? Sí, total, es un plato que además tiene esa insignia de ser comida de posguerra, es un plato como muy calórico, con muy poco costo, usando huesos más que nada, la parte menos noble, por así decirlo, del animal, lo menos caro, y también por un momento en el que se había metido mucho la harina de trigo, muy malas cosechas de arroz, mucha ayuda humanitaria de Occidente, que como tenemos base de harina de trigo para nuestra dieta, teníamos mucha harina de trigo. Entonces eso también reconfigura mucho la comida de Japón de esa época de posguerra, y el ramen es un caso muy típico. Claro. Camilo, acá me pongo en chusma, porque tenés una voz muy joven. ¿Cuántos años tenés? 40. Una criatura, es lo que te estaba diciendo. No, pero ¿sabés por qué me interesa? Porque, bueno, ya con la experiencia, el camino recorrido, vos decías, bueno, ahí en Nakame, en Córdoba, hacen uno igual a Japón. Me imagino la sensación, digo, ¿cómo es tu historia familiar? Vos ya naciste acá, viajaste mucho a Japón. Contame eso, a ver. No, yo no tengo familia japonesa. ¿No tenés? En ningún nivel, yo soy muy fanático de la cultura japonesa desde chico. Mirá. Y tuve la oportunidad de ir a Japón hace 2 años, fui con la televisión de Tokio, porque fuimos a hacer un programa sobre pollo frito japonés, qué sé yo, y fue una experiencia así muy espectacular, donde probé todos estos platos y probé el ramen y comí ramen sin parar, porque además hay por todos lados. Y por suerte, desde que arranqué con esto, yo tengo un proyecto que se llama 10 recetas japonesas, donde lo que enseño es cocina japonesa y cultura japonesa. Sí. Y desde que arrancamos, fue creciendo mucho, y dentro de la colectividad nos recibieron con los brazos recontraabiertos. Yo trabajé para la embajada también haciendo capacitaciones del interior. Tuvimos muchísimos alumnos de familia japonesa. Qué lindo. Estamos como muy ahí metidos. Y eso me redobla, y ahora es como que me redobla la apuesta, Camilo. Sin ser de familia de la colectividad japonesa, ¿qué te enamoró? ¿En qué momento aparece y te copta? Yo tengo a mi operadora acá que está copadísima, porque su sueño es ir a Japón, le encanta, entonces está atentísima a la charla. En tu caso, ¿en qué momento te enamorás de la cultura japonesa? ¿Cómo viene la cosa? Y yo creo que me enamoro de chico, de haber visto dibujitos japoneses por primera vez, Dragon Ball, algo por el estilo. En mi época era Supercampeones, creo que fue lo primero que vi japonés, o algo por el estilo. Y hay algo de la sensibilidad japonesa que es muy atractivo. Y también lo que pensaba es que, y me ha pasado mucho durante este tiempo, que cuando uno se acerca a una cultura que no es la propia, y se engancha mucho, ¿no? Y se reconecta, se vuelve también muy como obsesivo de ese tema, ¿no? Y aprende muchísimo, y qué sé yo, y de pronto uno termina sabiendo muchas cosas que quien vive esa propia cultura no las sabe o las tiene más dadas por sentado. Entonces, a mí me pasó con Japón, que hay tanto para aprender y hay tanta cosa, y es tan foráneo, pero a la vez tiene una parte tan humana, en algún sentido, en su historia y también como su filosofía de vida,
y sus productos culturales son maravillosos. El anime es espectacular, el cine japonés es muy bueno, la literatura japonesa es buena, la música japonesa, hay para darle para todos lados. Qué Yo lindo siempre digo eso que que además decís, qué es lindo. como... Sí, me encanta lo que decís. Yo soy fanática de los haikus, ¿viste? Las composiciones Sí, poéticas, esas cortitas, ¿no? sí. Porque te muestra lo sabio que son, ¿no? En tan poco dicen tanto, ¿no? Total, total. Y además para mí siempre hay algo, ¿no? De acuerdo a lo que te gusta, siempre hay algo en Japón para vos, ¿no? Y te gustan, no sé, las artes marciales, bueno, es más obvio, pero bueno, hay algo para vos. Pero te gusta el cine o te gusta la literatura y hay algo ahí para vos también. Ujú. Es una cultura que tiene mucho para dar, me parece. Bueno, Y es muy curioso porque estuvo... sí, a ver, contame. Es, es muy curioso, pues es muy foráneo y es como un conjunto de islas perdido muy lejos del resto del mundo. Estuvo mucho tiempo como cerrada al mundo. Sí. Y sin embargo, al final, como hay ejemplos, no sé, como el cine de estudio Ghibli, que terminan hablando como un lenguaje muy universal. Sí, absolutamente. Bueno, creo que ellos acercaron mucho desde el estudio ese Totoro que me dan unas ganas de abrazarlo en forma permanente, ¿no? Pero digo, viste lo que es una ternura total y absoluta. Pero también esto de justamente cómo se reinventaron, ¿no? Cuánta filosofía de vida por ahí. Y bueno, y el alimento y la comida, ¿no? ¿En qué momento apareces vos con el tema comida? Y yo de chico estudié cocina, tenía la intención de hacer esa carrera, pero después terminé haciendo otra cosa de mi vida. Y cuando arrancó la pandemia, tuve que hacer una medio reinvención forzosa, porque yo Claro. trabajaba en un área vinculada con cine y espectáculos, Mira. y nada, desapareció, como que Sí, desapareció por sí, completo. sí. Y en ese momento, bueno, surgió la idea de por qué no hacer unos cursos de cocina japonesa, y entonces se empezó a armar ese plan y terminamos armando unos cursos que te mandábamos a tu casa un kit con todos los ingredientes, entonces hacíamos la clase online y la gente se enganchó mucho porque estaban todos encerrados en su casa y además eran cosas raras, era difícil conseguir cosas normales y te llegaban a tu casa cosas más raras, productos japoneses y cosas así. Entonces empezó como por ahí y empezó a funcionar y bueno, a partir de ahí como que ya no volví para atrás. Cuando se acabó la pandemia seguimos más para adelante y ahora Total. tenemos un local en el mercado de Villa Crespo y seguimos dando clases y bueno, ahí como Bueno, el va mercado de avanzando todo. Villa Crespo es fantástico porque están todos en la misma, entonces es un lugar realmente muy muy concurrido. Mis hijos van en forma permanente y lo disfrutan un montón. Camilo, contanos cómo te seguimos en redes, dónde los seguimos. A nosotros nos pueden seguir en @10 con número recetas japonesas. Eso estamos con el mismo arroba en todos lados, en Facebook, TikTok, Instagram, etcétera. Y también pueden buscar nuestra página que es 10recetajaponesas.com Bien. y nos pueden visitar en Mercado de Villa Crespo, que ahí estamos de martes a domingo de corrido. Recordá la dirección del mercado. Sí, el mercado es Tames 747, esto es Tames entre Velasco y Aguirre, en el barrio de Villa Crespo. ¿Y cuántos locales hay hoy por hoy? Un montón. Sí, creo que somos 20. Bien. Y en el sector asiático en el primer piso hay como un callejón asiático que reproduce como un callejón de Japón, de Osaka. La verdad que es espectacular. Es muy lindo para estar ahí y nada, hay muchos lugares muy ricos, hay muchas opciones además de comida y eso es un poco también la diversión. Sí, lo divertido es eso, que te sentís por un ratito en otro lugar del mundo. Eso me encanta cómo está armado. Camilo, te mando un abrazo enorme y viva el ramen. Sí, que viva el ramen.